de publicidad en la W. Al servicio de la comunidad. La hora clave. Periodismo de la W. Son las 12 del mediodía con 17 minutos. A esta hora nos acompaña el doctor Simón Valdivieso. Él es director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay. Con él vamos a estar dialogando sobre dos temas importantes. Primero, este lunes próximo será un día a celebrar, precisamente recordando toda la lucha contra la violencia contra la mujer. Hay mucho que se puede decir sobre este tema, pero ¿la justicia hace lo suficiente? Esa es la gran pregunta. De esto y más estaremos conversando en los siguientes minutos. Doctor Valdivieso, le damos la cordial bienvenida. Usted está en la hora clave de la W. Gracias y muy buenas tardes. Frente a la pregunta que usted formula, yo creo que hay una primera respuesta. El Consejo de la Judicatura, como política pública y a raíz de del dictado de la ley orgánica para erradicar la violencia de las mujeres, ha implementado un plan que desde el año 2018 se está ejecutando. En ese marco yo creo que todo lo que se está haciendo no será siempre lo suficiente. Sin embargo, como política pública, el Consejo de la Judicatura realiza las acciones como, por ejemplo, tenemos hoy por hoy 37 unidades especializadas de violencia en todo el país. Tenemos aproximadamente unos 104 jueces especializados, todos los equipos técnicos que comprenden trabajadora social, psicólogo, psicóloga, médico, médica, es decir, el Consejo de la Judicatura está cumpliendo con el mandato de la ley. En el caso concreto, en la ciudad de Cuenca, nosotros contamos con una unidad especializada. Yo creo que no por otra cosa, sino como azuayo, como cuencano, debemos rescatar de que quizás es la primera en el país en que está funcionando como realmente se pretende. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que las víctimas de violencia sean victimadas nuevamente, es decir, evitar lo que se llama la victimización secundaria. Por ello, en el Consejo de la Judicatura, en el complejo judicial, existe en una de sus salas una infraestructura suficiente como para que la víctima no pueda ver a su victimario, el victimario no pueda ver a su víctima. Hay una sala de audiencias de control de flagrancia y tenemos una sala con circuito cerrado donde la víctima está comunicándose con el juez y a su vez está asistida por todo el personal técnico. Se han creado esas condiciones y yo pienso que eso es importante en el caso de la SUAY, en el caso de Cuenca, pero a nivel nacional nosotros cumplimos con una política pública. Y en ese marco también es que nosotros nos sumamos a estos 16 días de activismo que no solo se realiza en la ciudad de Cuenca, sino es un asunto no solo tampoco nacional, sino a nivel internacional. Doctor Valdivieso, no es la primera vez que se realizan estas jornadas de activismo en contra de la violencia contra la mujer. ¿Cuáles han sido los diferentes resultados o de qué manera se está evaluando lo que se ha hecho en años anteriores para que este año quizás se pueda poner sobre la mesa eso, partir desde una base y poder buscar mejores resultados para que esto de alguna manera cambie las estadísticas que se tiene a nivel nacional y a nivel provincial? Conocemos todos los cuencanos y todos los azuayos que 7 de cada 10 mujeres son violentadas, según lo que se establece en las estadísticas nacionales. Claro, en el caso nosotros lo que podemos señalar que estas jornadas de activismo, que como decía no solamente es local, nacional, sino es internacional, nosotros nos sumamos a esas voces en todo el mundo de que a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es interesante recordar que el 25 de noviembre es la matanza de las 3 mujeres activistas políticas en la dictadura en la República Dominicana, y por lo tanto que arranque en ese momento esa fecha de conmemoración y concluye con el 10 de diciembre, que es el Día Universal de los Derechos Humanos. Nosotros
Nosotros nos sumamos a eso, pero también debemos reconocer que tenemos nuestras propias iniciativas y que van un poco a lo que usted dice. Yo creo personalmente que el tema de la violencia, el fin supremo es erradicar la violencia, es el lastre histórico que nosotros vemos reflejado incluso en la propia literatura ecuatoriana. En este marco de las actividades nosotros estamos realizando dos eventos que me parecen fundamentales. El uno que es un concurso de fotografía y el otro que es principalmente, yo creo que es el concurso de oratoria. Este concurso de oratoria en el que participan y están invitados estudiantes de todos los colegios secundarios de la provincia de La Suay tiene por objeto ir generando conciencia. Nos permitimos insistir en que este es un tema cultural, el asunto de la violencia es eminentemente cultural, y apostarle a la juventud significa hacer una muy buena inversión porque hay que cambiar el chip. Nosotros lo que necesitamos son menos actitudes machistas, patriarcales, violentas, en desmedro de los derechos de la mujer que, por principio constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, estamos en igual de condiciones. Estas marchas, estas jornadas de activismo son interesantes porque van generando conciencia. Realmente nosotros no contamos con una estadística que nos diga a partir desde el año anterior, cuando se concluyó el 10 de diciembre, a esta fecha, como consecuencia de esto. No, estos son un plan de acciones que van de diferente lado. Varias actividades que se cruzan, que tienen que unirse para tratar de conseguir ese resultado. Doctor, más allá de las actividades que están programadas por este 25 de noviembre, por los 16 días de la no violencia, ¿cuáles son las acciones que se han tomado desde la Judicatura para hacer realidad que los derechos de las mujeres no se vean obstaculizados? Recuerdo, por ejemplo, en el tema del caso Mangajo, que la fiscal Diana Salazar pidió a la Judicatura que actúe por la no instalación de un tribunal penal. ¿Cómo se viene trabajando para subsanar estas cosas? Bien, son casos en concreto y donde nosotros como Consejo de la Judicatura, recordará usted, dimos una respuesta inmediata frente a la presencia de la señora Fiscal General del Estado, una audiencia que no se pudo llevar a efecto. Utilizamos un término coloquial, nos desayunamos nosotros también en ese momento lo que había sucedido. Sin embargo, se tomaron los correctivos del caso, se pidió un informe, entiendo hay un sumario administrativo que se está realizando, pero bueno, esa es la consecuencia de una actividad que no pudo desarrollarse. Pero a partir de eso, y a veces uno como que se despierta frente a estas situaciones, y lo que nosotros estamos muy pendientes es efectivamente que las audiencias, a lo menos en temas tan sensibles como esto, ninguna audiencia debe fallar, ninguna, porque esa es la garantía del acceso a la justicia. Sin embargo, en estos casos de un sector demasiadamente vulnerable, como era el tema de las chicas, en este caso, nosotros nos cuidamos efectivamente de que las audiencias no puedan fallar. ¿Qué más hemos hecho? Sin lugar a dudas, lo que comentaba con su compañero al inicio de esta conversación, el tema de evitar que las víctimas de violencia sean victimizadas nuevamente. Esta es una acción, una política que la hace el Consejo de la Judicatura, la plasma en una realidad, y si ustedes visitan el complejo judicial van a darse cuenta que efectivamente lo que les estamos diciendo es lo que se ha cumplido. Entonces eso ya es un logro positivo para las víctimas de violencia en la ciudad de Cuenca y por parte del Consejo de la Judicatura. Independientemente de esto, doctor, hay casos que no son mediáticos en esta ciudad y que la ciudadanía, los familiares de las víctimas, diferentes colectivos que regularmente están en los exteriores del complejo judicial, regularmente piden que estos casos tengan la justicia que las víctimas necesitan. ¿Cuáles son los resultados que se tiene, por ejemplo, en este 2019 en el tratamiento de casos de violencia contra la mujer? ¿Algún número estadístico posiblemente de la cantidad de casos que han pasado y se han hecho justicia en base a los elementos de convicción que han sido presentados, para que de alguna manera la ciudadanía también pueda conocer qué es lo que se está haciendo desde el Consejo de la Judicatura en torno a esto? Miren, son dos escenarios distintos. Voy a hablar en un sentido macro, que aproximadamente a nivel nacional,
nivel nacional nosotros tenemos un promedio de unas, entre el 2015 al 2019, un promedio de unas 77, entre 78 mil casos. Pero digo, son dos escenarios, ¿por qué? Porque la mayoría de los casos de violencia son asuntos contravencionales. O sea, ¿qué le diré? El 80%, el resto cae sin lugar a dudas dentro del campo delictivo. Y a su vez las estadísticas nos hacen ver que, por ejemplo, en temas de violencia física frente a la violencia sexual y la violencia psicológica es la que ha alcanzado los mayores niveles. Los ecuatorianos debemos saber que hay tres formas, como manifesté, de cómo se puede evidenciar la violencia de género. Entonces, las estadísticas más o menos se manejan en ese sentido. Nosotros no podemos tener números precisos, pero lo que sí debemos ser claro es que para atender lo que usted primeramente comentaba, el derecho de las víctimas, hay un derecho fundamental de las víctimas en el Ecuador, que es a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Y para ello el Consejo de la Judicatura, insisto, como política pública, ha creado las unidades especializadas. Esto es fundamental, porque la especialidad es básica para que puedan hablar en el mismo idioma y se pueda dar esa atención que las víctimas de este tipo de conductas sufren. Número de juezas especializadas y todo su personal técnico. Nosotros aspiramos como ciudadanos de que no haya ninguna otra conmemoración, sino que de una vez por todas se erradica el tema de la violencia. Pero esto es una utopía, las utopías son buenas en tanto y en cuanto no estemos de las manos cruzadas, y también en tanto y en cuanto las víctimas de la violencia tengan espacios donde puedan ser oídas. Miren, por ejemplo, lo que vamos a hacer en la Casa Abierta en estos días es fundamental. Están establecidos espacios donde va a estar el Consejo, va a estar jueces, fiscales, defensores públicos, los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, el Ministerio de Salud, la policía. Estamos organizando eso y estamos convocando principalmente a la gente joven a que vaya y que visibilice qué es lo que hay que hacer frente a los casos de violencia. Hemos invitado al ECU 911, es decir, estamos articulando todo lo que podamos desde el Consejo de la Judicatura, pero lo fundamental es que las juezas y los jueces en materia de violencia den respuestas oportunas. Y asimismo, no sé, sin otro afán, dentro de las estadísticas que nosotros manejamos, tenemos tenemos la más alta productividad en cuanto a respuestas por parte de los operadores jurídicos. Esto es fundamental. Entonces, saber que tenemos un índice del 0.94, o sea, eso es halagador, pero lo óptimo sería llegar más allá. Pero en todo caso, yo creo que el Consejo de la Judicatura, a través de su equipo jurisdiccional, está dando las respuestas. Y yo también aprovecho aquí, porque usted habla del derecho de las víctimas. En el caso de delitos, y a veces no todo depende de los jueces, porque depende de los fiscales. Eso hay que aclarar. El sistema judicial a nivel de jueces se activa en tanto y en cuanto también la fiscalía haga su trabajo. Si un fiscal no inicia o no pide una formulación de cargos, un juez mal puede responder en ese sentido. Precisamente sobre este tema, doctor, se han dado algunos sumarios administrativos. Los mismos abogados reconocen que en su periodo la Judicatura ha puesto mano dura sobre aquellos funcionarios que no han logrado dar esta apertura a la justicia. ¿Cómo vienen dándose estos sumarios? ¿Cuáles son las cifras de las sanciones que se vienen dando también contra los servidores judiciales que entorpecen ese acceso tanto a las víctimas de violencia contra la mujer como a las víctimas en general en el sistema judicial? Mire, ahí yo voy a ofrecerles las disculpas porque realmente desde el mes de octubre ya no estoy hecho cargo del control disciplinario. Estuve desde el 31 de mayo hasta el mes de septiembre. En el 1 de octubre tenemos a nuestra directora provincial de control disciplinario, que es la doctora Carmen Carrasco. Pero de lo que yo sí puedo asegurar, y frente a la
pregunta suya y tomándolo de la mejor manera, la opinión que nos permite compartir, que es una opinión ciudadana, eso es interesante, es que el Consejo de la Judicatura es un consejo de puertas abiertas. Eso ha posibilitado que aquellas personas que de alguna manera no se sienten correspondidas en el servicio, en la atención, porque la justicia es un derecho, el acceso a la justicia, y han tenido sus respuestas oportunas. Eso es lo fundamental, porque así como decíamos, hay personas que no pueden hablar porque no se les deja hablar. En el caso de las personas que se sienten insatisfechas por la atención que se les brinda o la no atención en el sistema de justicia, ya pueden hacerlo y lo van haciendo, y yo creo que eso es para construir una sociedad indudablemente donde la justicia se convierta en uno de los pilares fundamentales. Hay que mencionar también que hay diferentes casos que son invisibilizados. Usted mencionaba dos términos que son importantes, los delitos y también las contravenciones. En ese sentido, ¿cuándo es importante o cuándo es necesario que una víctima de violencia acuda ya a las instancias judiciales o a cualquier tipo de instancia para presentar una denuncia, y cómo lo puede hacer? Yo pienso, y gracias por la pregunta, es al primer golpe hasta en sentido figurado. Ayer veíamos, tenemos aquí la presencia por la Universidad de Cuenca, la Facultad de Jurisprudencia, la maestría que estamos dirigiendo de Derecho Penal. Invitamos a un criminólogo mexicano. Él está con nosotros acá y dio una conferencia magistral. Yo creo que una de las imágenes más fuertes que se pudo ver es un puñete que sale de la boca de un hombre al rostro de una mujer. Es decir, no solamente es el golpe físico, sino es ese golpe psicológico, es la palabra. Entonces, pienso que lo que tenemos que generar conciencia es que nadie está obligado a guardar silencio cuando recibe un maltrato. Cicerón decía que quien ejerce su derecho a nadie injuria, y si nosotros nos ponemos en ese sentido de activar que las personas víctimas de la primera agresión respondan, la Fiscalía tienen el ECU 911, está conectado con algunas casas de acogida, ¿no? Tiene directamente el juzgado especializado de violencia, que trabajan las 24 horas 7, que eso es fundamental. Gracias por la pregunta, insisto, porque mire, tantas cosas que podríamos decirlas, pero en lo que implica acceso a la justicia, usted me hace recordar, tenemos un juzgado especializado en donde hay atención 24/7 a través de turnos. Y yo creo que de esa manera respondo a lo que usted me está preguntando, es decir, al primer golpe, yo creo que la persona tiene espacios a donde puede acudir. Lo que pretendemos es que no existan trabas burocráticas para el ejercicio de ese derecho. ¿Qué quiero decir con eso? La persona no necesita ir con la cédula para denunciar un hecho. Para eso está el sistema de justicia, que tiene que atenderle inmediatamente. Mientras haya menos silencio, yo creo que vamos a conseguir el objetivo de estas jornadas. Agradecemos mucho la presencia del doctor Simón Valdivieso, quien está al frente de la Judicatura, elogiando pues el trabajo que vienen haciendo y también desempeñando en favor de la justicia hacia la mujer. Muchas gracias. A usted gracias. Seguimos con la hora clave. Inicia publicidad en la W. En Trujillo Plaza Market encuentras lo que necesitas.